Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Iniciamos esta nueva emisión desde TV UNAM con información relacionada con el aumento de casos por COVID-19. Y es que el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE, indicó que esta alza no significa una señal de alarma, sin embargo sí representa el incremento de la demanda en servicios de salud, ausentismo, gastos y consumo inadecuado de antibióticos entre la comunidad, por lo que recomienda mantener las precauciones generales como el uso de cubrebocas en espacios cerrados, procurar la ventilación y el lavado constante de manos, y recomienda también que en caso de presentar signos o síntomas de enfermedad respiratoria, guardar reposo, intentar el aislamiento, contar con un diagnóstico oportuno y evitar la automedicación. Recuerden que cuidarnos a nosotros mismos es cuidar a los demás. Y desde aquí los invitamos a que nos acompañen en los siguientes minutos. Hoy que estaremos hablando sobre la situación en Venezuela. Tendremos además algo de lo que nos publica Gaceta UNAM. Estaremos hablando también sobre turismo sustentable y Joel de Alba nos trae algo de historia y gastronomía. Comenzamos. ¿Qué ocurría en Venezuela antes del 28 de julio pasado, fecha en que tuvieron lugar las elecciones para elegir a la persona que gobernará el país a partir del 2025? ¿Y qué ha pasado desde entonces ante la falta de claridad en los resultados, que ha traído como consecuencia pues la inconformidad de la sociedad venezolana, que ha salido a las calles para manifestarse, sumando cientos de personas detenidas, esto por la represión del gobierno de Nicolás Maduro? Para entender la situación actual y también las alternativas de solución, nos acompaña esta tarde el doctor Nayar López Castellanos, quien es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues mucho que hablar sobre este tema, es información que va surgiendo cada día. Comencemos por ahí. ¿Cuál es la situación, el panorama que vive hoy martes Venezuela? Bueno, sin duda es un panorama muy complejo derivado de este proceso electoral que se vislumbraba, digamos, desde antes que iba a tener un resultado complejo, que genera tensión política, claro, porque el sector de la oposición que no fue partícipe de los acuerdos de Barbados que se suscribieron, que incluso hay que señalar, este proceso electoral se adelanta porque habría sido en noviembre, como parte de estos acuerdos se adelanta y se celebra entonces el pasado 28 de julio, pero el énfasis mediático que se empezó a generar semanas previas a la elección apuntaba, digamos, a un escenario en el cual si la oposición, este sector encabezado por Edmundo González y María Corina Machado, no ganaba, entonces iba a suceder lo que hemos estado viendo de una acusación de un fraude, ¿no? Claro, digamos que las dos opciones o los dos escenarios iban a traer un poco de tensión y conflicto. ¿Cuáles son en este sentido pues los factores o los multifactores que suman para considerar o no un estado de crisis, de emergencia en Venezuela, doctor? Bueno, sin duda el no reconocer el resultado que el Consejo Nacional Electoral estableció a favor de Nicolás Maduro genera una tensión de manera automática, ¿no? Y es importante ahí recordar de manera muy puntual pues los antecedentes, desde el 2013 que fallece Hugo Chávez cuando había ganado la elección y se realiza un nuevo proceso, ya ahí hubo un desconocimiento también por parte del candidato opositor Capriles del triunfo de Nicolás Maduro. Luego viene el 2015 en el que la oposición con este mismo sistema electoral, con las mismas dinámicas y formas de contar los votos, etcétera, ganó la mayoría de la Asamblea Nacional. Y de ahí se deriva al año siguiente un autoproclamado diputado que se apellida Guaidó, que de repente se dijo que era presidente de Venezuela, y esto obviamente marca otro momento de crisis, que se combina con un bloqueo económico que estableció en el 2017 Estados Unidos, un bloqueo económico, financiero y comercial, que afecta sin duda, combinado ya después con la pandemia, a la salida de muchos venezolanos en millones. No hay una cifra establecida, se hablan de algunas cantidades, y todo este panorama lleva obviamente a la necesidad de un diálogo con la oposición, pero este sector mucho más radical, digamos, de la derecha venezolana, no es partícipe de estas conversaciones. Y entonces pues había ahí ya un escenario previo en el que
ellos manejaban que había un par de encuestas que apuntaban que ganaban la elección, y entonces crea toda una idea, digamos, de que así va a ser, ¿no? Y si no es así, entonces lo contrario pues es que es un fraude, ¿no? Y entonces pues finalmente no aceptan el resultado. Y obviamente que aquí el factor Estados Unidos es determinante, ¿no? Porque reconocer de esta manera a un candidato que no está probando de manera fehaciente que gana, y que además no están respetando la institucionalidad de este país, a través no solamente del Consejo Nacional Electoral, sino del Tribunal Supremo de Justicia, que está justo en estos días procesando toda la información que recabaron de todos los partidos políticos, salvo, obviamente, los que apoyaron a Edmundo González, ¿no? Hablemos de esto. ¿Cuáles son, digamos, como la forma de funcionar las elecciones y los sistemas democráticos en diferentes países? Pues tiene una misma línea, que es respetar la voluntad de la mayoría, pero tiene instituciones, tiene autonomías diferentes. ¿Qué es lo que caracteriza el gobierno, la forma democrática de votar de un país como Venezuela? Sí, aquí es un sistema político sui generis, porque a diferencia de otros países, el sistema electoral, digamos, es un poder más del Estado. Claro. Es decir, hay 5 poderes del Estado: el legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, y el del pueblo, que es como una especie de comisión de derechos humanos, digamos, ¿no? Y el sistema electoral en ese sentido tiene un rango constitucional mucho más elevado que un INE, si pensáramos en nuestro caso, en nuestro país. Sí. La característica muy particular del sistema electoral que es venezolano es que es el 100% electrónico. Entonces, una persona llega con su huella dactilar, toca la pantalla, genera la opción para votar, vota en la pantalla, pone la señal de votar y se envía directamente al sistema este voto. Además, se imprime en una boleta pequeñita y el ciudadano agarra la boleta y la mete en la urna. Okay. Es su comprobante de voto. Es su comprobante de voto, pero en una urna, ¿no? En el sistema tradicional. El mismo día que termina la elección, el sistema electrónico se audita al 54%, ¿no? Es decir, se comprueba que sean fehacientes los resultados con los votos emitidos, en un 54%. Y si el candidato que pierda, en el caso de fueran legislativas, impugna la elección, pues entonces cuenta al 100%, ¿no? Que es lo que se ha estado demandando. Exacto. Hablemos de esto, de los tiempos que se están viviendo. Se habla de 30 días para conocer estas actas. ¿Qué podemos pensar o qué se puede esperar de esta transición? Y un factor importantísimo, por supuesto, es la oposición. Sí, sin duda. Lo importante ahí es ubicar que en efecto hay plazos establecidos por las leyes electorales en Venezuela. Todavía no se cumplen esos 30 días de la elección. Y además, el propio presidente Maduro hizo una petición de rango constitucional para que se revisara todo el proceso al 100%, en todos sus detalles. Por eso, desde la semana pasada, se citaron a los candidatos, a los líderes de los partidos políticos, a todos los actores involucrados, para que presentaran todo tipo todas sus actas, sus pruebas, sus demandas, sus acusaciones, impugnaciones, etcétera. El único que no compareció fue Edmundo González, ¿no? Y la líder de su partido, lo cual deja también pues, en entredicho que si realmente tienen unas pruebas de un fraude, de un llamado fraude, pues ¿por qué no las llevaron a presentarlas al tribunal? Entonces habría que esperar el tiempo en el que el tribunal finalmente haga un dictamen ya completo de todo este proceso que se llevó, para pues conocer los resultados. Ahí evidentemente van a estar las actas famosas que están demandando, que además son actas que las que maneja la oposición están incompletas, ¿no? Ya hay algunas revisiones muy analíticas de todo esto que tienen ellos en internet, que dicen que ahí donde sacan ellos 70%, y resulta que son actas que reflejan pues aspectos anómalos. Resulta que hay como 10 casillas con exactamente el mismo número de votos, lo cual es muy difícil de que suceda, ¿no? En una situación normal. Y lo que llama la atención ahí es por qué no fueron a declarar, por qué no fueron a llevar sus pruebas para que fueran tomadas para tener en cuenta, mayor ¿no? claridad. Doctor, estamos hablando de cuestiones políticas, de cuestiones históricas, de cuestiones hasta legales, y algo que no podemos dejar de mencionar es el sentir de la sociedad que ha salido a las calles. Son todos, son pocos, son algunos, qué es lo que sienten y cómo el gobierno de Nicolás Maduro puede tomar partido, digamos, a partir de las elecciones.
Sí, con este reconocimiento no de lo que hacen las personas, sino tanto los actores políticos. Sí, ahí es importante señalar que en efecto ha habido manifestaciones muy puntuales, en los dos sectores, evidentemente, quienes han ido a respaldar al presidente Nicolás Maduro, que fue una demostración que se hizo el sábado de la semana pasada, con una enorme cantidad de gente que salió por todas Una nutrida partes, participación, ¿no? exacto. Y ha habido algunos mítines por parte del candidato Edmundo González, un par de mítines también grandes. Sin embargo, ellos se han caracterizado por protestas de carácter muy violento, ¿no? Se habla de estos 1.200 a 2.000 detenidos, pero no son los detenidos que fueron a un mitin de manera pacífica a decir que apoyar a su candidato y a señalar que había un fraude. Son aquellos que han generado muchos actos de violencia y que han provocado la muerte de varias personas. Han ido a quemar centros de salud, han ido a quemar locales del partido de Maduro, han destruido estaciones de autobuses, es decir, una lógica de crear como violencia, bueno, no como, crear violencia, caos, claro, para que obviamente haya una respuesta. Digo, en cualquier lugar del mundo un manifestante que va caminando de manera pacífica no tendría por qué ser reprimido, pero aquel que va y destruye un centro de salud, pues está violando la ley, ¿no? Claro. Y muchos de esos detenidos son los que han participado en esos actos de violencia. Y todas estas lecturas, todos estos hechos, por supuesto, permean más allá de las fronteras. Está ahí la participación, ya nos decía, de Estados Unidos, pero hay ahí una colaboración con Brasil, Colombia y México para ayudar a entender. Cuéntanos de este papel y cómo se da esta intervención desde fuera. Sí, la comunidad internacional ha prestado una particular y singular atención a este proceso electoral como no se ha dado. Exacto. Yo no lo recuerdo en ningún otro país. En otro lugar o en otro contexto. Que parece como si fueran todos observadores y partícipes del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, señalando lo que se debe y lo que no se debe de hacer, ¿no? Y ahí me parece que pues debe haber un respeto a la institucionalidad y a la soberanía de un país que bien o mal tiene un sistema electoral que ha estado funcionando y que en su momento, como lo dije en el 2015, pues fue reconocido por haber aceptado perfectamente el triunfo del opositor. Entonces, claro, ahí México, Colombia y Brasil, por ejemplo, me parece que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia genere su veredicto en donde se ratifica lo que ya se había contado en términos de los votos, pues tendrán que aceptar el triunfo de Nicolás Maduro. Y es curioso señalar ahí como en un momento dado Blinken dice Edmundo González ganó la elección y es para nosotros el candidato, pero ya hubo un cierto, se retracta en cierto sentido cuando el presidente Maduro hace una jugada, digamos, geopolítica de muy interesante característica, muy audaz, de señalar, bueno, BRICS ahora van a ser partícipes de toda la lógica de la extracción de petróleo, de las inversiones, etcétera. Y eso obviamente, pues en términos geoeconómicos y geopolíticos, a Estados Unidos le mueve mucho, ¿no? Que se fortalezca la presencia de estos actores como China, Rusia, Irán, la India, ¿no? En América Latina y el Caribe. Claro. Entonces hay factores ahí de gran peso y obviamente que para Estados Unidos, digo, la historia lo señala de múltiples formas, pues no le interesa la libertad, la democracia, los derechos humanos de ningún país, le interesan los recursos que están ahí. Y Venezuela pues tiene la principal reserva de petróleo en el mundo, la segunda, tercera de oro, gas, ¿no? Tiene recursos naturales de mucha importancia en el momento actual, digamos, en la forma de producción del Y para la actual. región, vamos, en la que estamos ubicados, es por eso que llama tanto la atención. Nos quedan pocos minutos para ir terminando, doctor, y me gustaría hablar como de las alternativas, de los caminos que se vislumbran para las próximas semanas, porque no solo es una elección local, sino que, como ya nos dice, pues impactaría, digamos, a nivel regional. Y otro hecho importante es el de pensar en la situación que han venido viviendo muchísimos venezolanos desde hace ya varios años, que tiene que ver con las necesidades, con la salida y búsqueda de mejores oportunidades a otros países, incluido el nuestro. Sí, desde mi punto de vista, yo creo que debe prevalecer, digamos, el respeto a la institucionalidad de Venezuela, ¿no? Lo que sus instituciones señalen al final de este proceso de revisión, eso es lo que debe de aceptarse. Porque si no, entonces las soberanías de los países van a quedar a expensas de qué candidato me cae mejor desde la lógica estadounidense, cuál sí, cuál no, y entonces, pues, ¿dónde queda
la soberanía y la capacidad de una sociedad, de un pueblo, de decidir por quién quiere votar. Y ahí la oposición, como le ha sucedido en este siglo, en lo que va del siglo, desde que ganó Hugo Chávez, pues no ha logrado construir un programa de nación, un proyecto político que plantee alternativas a lo que se ha denominado revolución bolivariana, que es lo que ha prevalecido y que ya llevan 28 elecciones en 25 años, o sea, solamente 2 las ha ganado la oposición, la del 2015 que yo señalaba y un referéndum que impulsó Chávez en el 2007, son las únicas 2 que la oposición ha ganado, todas las demás han ganado el chavismo, ¿no? Entonces es también tiempo de que la oposición pues opte por otras formas de lucha, que no sea la de ir a una elección, perder, desconocer, hablar de fraude y hacer actos de violencia como fueron las guarimbas, que fue un episodio muy triste para Venezuela. Hubo gente que la oposición, que los sectores más radicales quemaron con gasolina en vivos, ¿no? Gente que traía una playera roja por accidente ese día y dijeron usted es chavista y adiós, ¿no? Entonces eso tiene que transitar, o sea, la oposición tiene que dar un paso diferente y generar sus consensos y generar un programa político que puedan presentar para una siguiente elección. Y también los actores internacionales, regionales y a nivel geopolítico mundial, pues recapacitar si esas son las formas de actuar cuando hay procesos políticos donde se juegan tantos intereses y Estados Unidos dice esto o lo otro, y entonces se inclinan para acá, para allá, ¿no? Veamos los países como encabezados por Chile, con Boric, que inmediatamente desconoce, cuando él fue además de los primeros, que fue a saludar y a reconocer a Dina Boluarte en Perú, producto de un golpe de Estado. Entonces ahí hay como ciertas contradicciones, ¿no? Que reflejan. Y podríamos estar hablando de mediación, pero podría entenderse también como intervención y eso cambia, por supuesto, la dinámica y la forma de entenderlo. Pues importante todo esto que sucede en Venezuela, no solo en términos políticos, sino también, como ya nos decía, pues económicos y sociales. Estemos atentos y el primer paso pues es esperar, digamos, el transcurso de estos 30 días para después pensar entonces en la reconfiguración geopolítica y la relación que pudiera tener pues el candidato electo o quien será el presidente a partir del 2025 y la relación que tendría con otros países como Estados Unidos y por supuesto México. Sí, y si cabe un comentario muy puntual. Adelante. Justo el respetar estos resultados y generar el clima de estabilidad que ya le había permitido a Venezuela salir de esa inflación tan desbordada que se dio. Claro. Ya este año hay un crecimiento reconocido por la propia CEPAL del 4 o 6%. Eso genera estabilidad interna, genera condiciones para que muchos de las y los venezolanos que están en el exterior puedan pensar en su retorno al país, ¿no? Entonces, la estabilidad política, el reconocer lo que finalmente el tribunal establezca, va a ser conveniente para chavistas y para no chavistas, para los venezolanos en general. Exacto, y al interior y también al exterior, hay que decirlo. Muchísimas gracias, doctor Nayar López Castellanos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, por estos minutos y por dejarnos también estas reflexiones. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Gracias, doctor. Y bueno, ya les comento que está abierta la tercera edición del concurso Dramaturgia, Salud Mental y Derechos Humanos, que busca estimular la creación de piezas teatrales originales con un enfoque en estos temas, promoviendo además la diversidad, la cultura de paz y la justicia. Se trata de una iniciativa que promueve Cultura UNAM a través de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y la Dirección de Teatro. Pueden participar los estudiantes inscritos y también los recién egresados en 2 modalidades, media superior y licenciatura. La convocatoria cierra el 18 de agosto y todos los detalles los encuentran en teatrounam.com.mx y por supuesto también en sus redes sociales. Cultura, humanidades, ciencia y por supuesto temas de la academia es lo que podemos encontrar en cada número de Gaceta UNAM. Veamos qué encontramos en el número más reciente de este lunes. La situación ambiental que vive el planeta ocasiona que las juventudes sientan angustia descontrolada porque ven amenazado su futuro. La portada de Gaceta UNAM está dedicada a la ecoansiedad, qué es y cómo se manifiesta. 4 nuevos eméritos, la designación del doctor Renato González Melo como integrante de la Junta de Gobierno, la terna para elegir un nuevo integrante del patronato universitario y más de lo que ocurrió en el más reciente Consejo Universitario.
5 publicaciones de la UNAM recibieron el reconocimiento a Antonio García Cubas, un galardón creado en 1998 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para promover la calidad editorial en estas disciplinas. Es momento de ir a la conquista del sabor y también de nuestra historia. Hoy Joel de Alba nos cuenta sobre el consumo, la variedad y el comercio del Chile en diferentes culturas prehispánicas. Los aztecas habían desarrollado una cultura del chile. Muchos de estos rasgos perduran hasta nuestros días. Y es sorprendente cómo este conocimiento del chile impactó notablemente la gastronomía de otros países en los 5 continentes. Pero para entender el mundo prehispánico, resulta fundamental el trabajo de Fray Bernardino de Sahagún para entender a la cultura mexica. Los datos más antiguos sobre las transacciones del chile provienen de la época de la conquista. Los españoles se maravillaron del gran mercado de Tlatelolco en la Gran Tenochtitlan, en donde, según Cortés, se congregaban 60,000 compradores y vendedores todos los días. Aquí y en muchos otros mercados y tianguis más pequeños había comerciantes de chiles. El comercio del chile, por su parte, era central. Los relatos de los cronistas hacen énfasis en la cantidad y diversidad asombrosa de chiles que se vendían en los mercados prehispánicos. Tenían chiles verdes, rojos, secos, ahumados, chilmoles, diferentes salsas con estos chiles. De chile picante, seco, suave, de chile verde, amarillo, colorado, de chile negro. Consumían bebidas preparadas con chile, como el chile atole o una hecha con chocolate y agua de chile, llamada chicacahuate. Habían establecido además una clasificación para graduar la intensidad del picor de sus platillos. Así había salsas picantes, muy picantes, muy picantes, ardientemente picantes, picantísimas y otras más. Si bien México es el origen de varios chiles, en particular los capsicumanum, que son de forma alargada y llegan a ser grandes como un poblano o pequeños como un serrano, de toda la gran variedad de chiles nativos de nuestro país, hay uno que sobresale y es el chile jalapeño, llamado así debido a su centro tradicional de producción, la ciudad de Jalapa, Veracruz. También se le conoce como chile cuaresmeño, debido a que era muy utilizado en la tradición católica de no comer carne durante la cuaresma. Entonces, se aprovechaba el jalapeño para rellenarlo de queso, atún o frijoles. Bien podríamos decir que el jalapeño es el rey de los chiles, por la gran cantidad que se siembra para su consumo, además de que se prepara de formas muy variadas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la cantidad de agua que utilizas cuando sales de vacaciones? Enseguida UNAM Global TV nos comparte datos relevantes sobre este tipo de consumo que deberían motivarnos a practicar un turismo responsable en varios sentidos. Ya no es el futuro de la escasez del agua, ya es la realidad y me parece que sigue habiendo una carencia de conciencia respecto al uso. Como turistas, gastamos mucha más agua que en nuestras casas y eso deja huella por donde pasamos. El consumo promedio de los turistas sigue siendo alto contra el gasto de los habitantes locales, que es de entre 100 litros al día, que puede llegar a ser en un equiparable como a 3-1 o 2-1. Si hablamos en un destino, por ejemplo, un destino de playa, un destino que recibe turismo masivo, puede llegar a ser de hasta 3 o 4 veces más. Según la OMS, una persona debería gastar entre 50 y 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades. El mexicano promedio usa 366, lo que pone al nuestro como el quinto país con mayor consumo hídrico per cápita. Esta disparidad se ve también en nuestra industria turística. El consumo del agua correspondiente a la industria del turismo es inferior al 1% del total mundial. En México, con datos de la Semarnat del año 2019, el turismo en México representa el 2% del consumo total del agua en país. Esto es el doble del promedio.
La situación actual hace preciso cambiar de paradigmas, pues la mayoría de las veces se hace turismo sin planeación, como si los lugares visitados tuviesen recursos inagotables y, además, capacidad ilimitada. Y la capacidad de carga es medir precisamente el número máximo de turistas que puede recibir un destino. Y ya cuando se excede, pues quiere decir que entonces algo ya no está bien. Hemos llegado a un punto límite. A fin de abrir diálogo y proponer soluciones, la UNAM ha creado una carrera única, la de Turismo y Desarrollo Sostenible, impartida en la Inés León. Es la primera licenciatura nueva, completamente distinta, única, disruptiva, porque vamos justamente con esa visión. Turismo no es sinónimo de veraneo, ocurre todo el tiempo, como cuando viajamos por trabajo, pero sus efectos negativos suelen acentuarse en vacaciones. Aminorarlos depende en gran parte de nosotros si realizamos pequeñas acciones, como no excedernos en el tiempo de ducha o no pedir que laven nuestra ropa de cama o toallas a diario. Posiblemente el municipio, el destino no te lo va a decir como tal, cuida el agua, ¿no? Eso es un tema de una autorresponsabilidad. Que estos datos, además de pensar, nos inviten a actuar responsablemente en nuestra casa y, por supuesto, también fuera de ella. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recuerdo que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Aparecen en nuestra pantalla para que sigamos la conversación también más allá de nuestra transmisión todos los días, 2:30 de la tarde, aquí en TV UNAM. Y gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Nos vemos aquí mañana en TV UNAM. Adiós.